A continuación pasaremos a describir los métodos de secuenciación de próxima generación, y entre ellos vamos a dividirlos en dos grupos, los de segunda generación y los de tercera generación. La segunda generación se refiere a métodos que proveen lecturas de secuenciación cortas que requieren una amplificación clonal antes de secuenciar. Y los de tercera generación no requieren de esa amplificación clonal y pueden secuenciar una sola molécula de ADN continua, ¿sí? Y lo que se obtiene son lecturas de secuenciación largas. La secuenciación de segunda generación se refiere a secuencias de lecturas cortas que requieren un paso de amplificación clonal previo a la secuenciación. Esa amplificación clonal puede introducir errores que después se van a reflejar en la secuenciación, ¿sí? Lo que se realiza es, a partir del DNA genómico, se construyen librerías de fragmentos de ADN, o sea, ese ADN genómico se fragmenta, se amplifica esos fragmentos cortos y luego se secuencia. Lo que vamos a obtener es un montón de secuencias cortas que luego hay que alinear, ¿sí?, con un genoma de referencia para determinar la secuencia genómica original. Los métodos NGS o de secuenciación masiva poseen dos fases. Una fase in vitro, que es la fase que se realiza en el laboratorio, donde se generan bibliotecas genómicas preparadas de sistemas libres de células y posteriormente se secuencian esos fragmentos pequeños, ¿sí?, de acuerdo a la plataforma que utilicemos. La fase in silico, la segunda fase, es una fase de bioinformática donde se ensamblan todas esas lecturas y se mapean a un genoma de referencia para determinar la secuencia incógnita. La fase más complicada es la fase de bioinformática, o sea, el análisis in silico. Existen distintas plataformas para la secuenciación de próxima generación. La plataforma Illumina es una de ellas. Es de segunda generación y abarca el 90% del mercado de secuenciación. Se pueden secuenciar millones a billones de secuencias por corrida. Cada lectura es de 300 a 600 pares de base, tiene alta fidelidad y se puede lograr secuenciar un genoma humano en 48 horas a un precio de $1000. Esta plataforma requiere una amplificación clonal, que ahora lo vamos a ver, y luego realizar la reacción de secuenciación en un soporte sólido, en el cual se utilizan celdas de flujo. Ahora enseguida vamos a pasar a describir esta plataforma. El primer paso es preparar las bibliotecas de ADN para secuenciar. Para ello se extrae el material genético, ya que puede ser ADN o ARN, y es muy importante la calidad de la muestra, que eso se determina, como recuerdan, por la relación de absorbancia 260 sobre la absorbancia 280. Esa relación debe estar entre 1,8 y 2. Es importante también que el ADN no esté degradado, y eso se puede chequear en un gel de electroforesis. Luego se fragmenta mecánicamente o por vía enzimática ese ADN extraído y se obtienen fragmentos de 800 pares de base. Por último, se deben ligar secuencias adaptadoras a esos fragmentos, y estas secuencias adaptadoras incluyen sitios de unión de cebadores para el proceso de secuenciación por síntesis y además unas secuencias que son secuencias de captura al soporte sólido, que son secuencias complementarias, ¿sí?, a las secuencias que se encuentran adosadas, pegadas a las celdas de flujo. También se pueden incluir en estas secuencias adaptadoras secuencias index que actúan como códigos de barra para identificar las muestras y después poder secuenciar en el mismo soporte sólido varias muestras a la vez. El segundo paso es la unión de la biblioteca de esos distintos fragmentos al soporte, a la celda de flujo. Entonces, esos distintos fragmentos se van a unir a la celda de flujo, ya que la celda de flujo tiene unidos secuencias complementarias a las secuencias de captura. Entonces lo que tenemos que hacer es denaturalizar el ADN de la biblioteca
y ponerlo en contacto con la celda de flujo que tiene, como dije, unidas secuencias complementarias a la secuencia de captura, y de esa manera atrapa a los distintos fragmentos. El siguiente paso es la amplificación de la biblioteca en clústeres o amplificación en puente. Recordemos que ya tenemos unidos al soporte sólido a través de los oligos de captura las monohebras de nuestros distintos fragmentos. Ahora lo que vamos a hacer es amplificar esos fragmentos. Para ello vamos a utilizar nucleótidos y DNA polimerasa. Esta amplificación se realiza en un aparato especial. Este proceso se llama clustering y dura aproximadamente 3 a 4 horas. Ahora lo que vamos a ver es cómo es el proceso de amplificación por puentes. A la derecha, fíjense, se observan los dos oligos de captura unidos al soporte sólido, en celeste y en verde. El primer paso, que ya lo dijimos, lo describimos, era la hibridización de los distintos fragmentos de la biblioteca a uno de los oligos de captura. Luego, gracias a la adición de nucleótidos y de polimerasas, lo que ocurre es la síntesis de la hebra complementaria a esa molécula que se hibridizó al oligo de captura. Por último, hay un paso de desnaturalización de manera tal que ahora quede la hebra nueva sintetizada directamente pegada al soporte sólido. El segundo paso en este proceso, en la línea segunda, lo observan, lo que ocurre es que esa hebra que está pegada al soporte sólido hace un loop, una curva, y se hibridiza al otro oligo de captura, complementario a uno de sus extremos, y ese oligo de captura actúa como primer para la polimerasa y para los nucleótidos para sintetizar una nueva hebra, de manera tal que luego del proceso de desnaturalización lo que vamos a obtener van a ser las dos hebras, tanto la forward como la reverse, unidas al soporte sólido. Cada clúster va a contener, porque este proceso se va a repetir miles de veces, de manera tal que cada clúster va a contener miles de copias del mismo fragmento, tanto en su copia, en su hebra forward, como en su hebra reverse. El siguiente paso es el paso de secuenciación propiamente dicha, que es una secuenciación por síntesis. Se realiza en el secuenciador. Y el primer paso es agregar un cebador complementario a la secuencia adaptadora. Luego se van adicionando nucleótidos terminadores reversibles, que tienen bloqueado el extremo 3' y además poseen un sitio de clivado para eliminar el fluoróforo. Entonces, se agregan esos nucleótidos terminadores reversibles, se lavan los nucleótidos no adheridos y se procede a detectar la señal fluorescente del nucleótido que ha sido incorporado por la polimerasa. Luego se cliva el fluoróforo, se desbloquea el extremo 3' y se procede nuevamente a la lectura del siguiente nucleótido, repitiendo estos pasos que hemos descrito recién. Se leen las dos hebras de cada clúster y, como ven, los secuenciadores NGC secuencian y detectan simultáneamente, a diferencia de lo que ocurría en Sanger, que primero se hacía la reacción de secuenciación y después se leía con el láser. Estas reacciones se hacen en miles de copias del mismo fragmento, o sea, en cada clúster. Se lee el nucleótido 1 por vez y se toman lecturas luego de la incorporación. Y se leen las señales que emite cada clúster, o sea que a la vez se están secuenciando miles de fragmentos con la misma secuencia en cada clúster. La amplificación clonal es necesaria para mejorar la sensibilidad de los métodos de detección por la incorporación de un solo nucleótido por fluorescencia o luminiscencia, ya que ahora la señal que vamos a ver corresponderá a miles de copias, generando una mejor señal en cada clúster. Las lecturas son más cortas que en Sanger con estos métodos. Estos métodos introducen errores, más o menos es de un error en 200 bases, ¿sí? Y por eso las lecturas son cortas.
Y la razón de estos errores es que la relación señal-ruido a veces dificulta determinar el nucleótido incorporado. Muchas veces, además, en el mismo clúster que tiene miles de fragmentos iguales de la misma secuencia, ustedes piensen que en este proceso se están secuenciando todos a la vez y tienen que estar sincronizados. Y esa sincronización, si se pierde, ¿sí? Resulta introduce errores, ¿sí? No se puede leer bien el nucleótido que se incorpora, si se desfasan, si no están sincronizados esos fragmentos cuando se van secuenciando. Por eso que las lecturas son cortas. Cuanto más corta, hay menos peligro de que se desincronicen la síntesis de los distintos fragmentos. Por último, esta diapositiva les resume la plataforma Illumina. Lo primero que hay que hacer, recuerden, es extraer el ADN, fragmentarlo, ligarle las secuencias adaptadoras, pegar esa biblioteca al soporte sólido a través de estas secuencias adaptadoras, amplificarlo por puente, formar los clústeres y por último realizar el proceso de síntesis y ir registrando cada nucleótido que se incorpora. Los primeros secuenciadores utilizaban 4 canales para la detección de los 4 fluoróforos. Luego se desarrolló una detección con solo 2 canales, utilizando solo 2 fluoróforos. Se marcaba con las citosinas con fluoróforo rojo, las timinas con verde, las adeninas con una mezcla, algunas rojas y otras verdes, y las guaninas sin color. Este desarrollo requiere insumos más baratos, solo usa 2 fluoróforos, un equipamiento más sencillo, se requieren solo 2 imágenes en lugar de 4 y es mucho más rápido el proceso de secuenciación. Por último, los últimos secuenciadores utilizan un solo color, y esto lo hacen tomando 2 imágenes separadas por una reacción química. Las adeninas tienen unido un fluoróforo que se puede clivar, y las citosinas tienen una molécula que les permite adosar un fluoróforo. Entonces, las adeninas en la primera imagen se observan, se leen cuando se incorporan como verde, y luego de la reacción química, que es la que cliva el fluoróforo, se observan sin coloración. Las guaninas nunca tienen coloración, nunca se ve el fluoróforo. Las timinas se ve el fluoróforo en las 2 imágenes y las citosinas solo en la segunda imagen. Actualmente se utilizan todas las variantes. Hay secuenciadores de 1, 2 o de 4 colores. A continuación veremos un video donde se explica la plataforma Illumina. The Illumina sequencing workflow is composed of 4 basic steps: sample prep, cluster generation, sequencing, and data analysis. There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. Through reduced cycle amplification, additional motifs are introduced, such as the sequencing binding site, indices, and regions complementary to the flow cell oligos. Clustering is a process where each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with Elan, composed of 2 types of oligos. Hybridization is enabled by the first of the 2 types of oligos on the surface. This oligo is complementary to the adapter region on one of the fragment strands. A polymerase creates a complement of the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured and the original template is washed away. The strands are clonally amplified through bridge amplification. In this process, the strand folds over and the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in 2 single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell.
The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of clusters, resulting in clonal amplification of all the fragments. After bridge amplification, the reverse strands are cleaved and washed off, leaving only the forward strands. The 3' ends are blocked to prevent unwanted priming. Sequencing begins with the extension of the first sequencing primer to produce the first read. With each cycle, fluorescently tagged nucleotides compete for addition to the growing chain. Only one is incorporated based on the sequence of the template. After the addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light source, and a characteristic fluorescent signal is emitted. This proprietary process is called sequencing by synthesis. The number of cycles determines the length of the read. The emission wavelength, along with the signal intensity, determines the base call. For a given cluster, all identical strands are read simultaneously. Hundreds of millions of clusters are sequenced in a massively parallel process. This image represents a small fraction of the flow cell. After the completion of the first read, the read product is washed away. In this step, the Index 1 read primer is introduced and hybridized to the template. The read is generated, similar to the first read. After completion of the index read, the read product is washed off and the 3' ends of the template are deprotected. The template now folds over and binds the second oligo on the flow cell. Index 2 is read in the same manner as Index 1. Polymerases extend the second flow cell oligo, forming a double-stranded bridge. This double-stranded DNA is then linearized and the 3' ends are blocked. The original forward strand is cleaved off and washed away, leaving only the reverse strand. Read 2 begins with the introduction of the Read 2 sequencing primer. As with Read 1, the sequencing steps are repeated until the desired read length is achieved. The Read 2 product is then washed away. This entire process generates millions of reads, representing all the fragments. Sequences from pooled sample libraries are separated based on the unique indices introduced during the sample preparation. For each sample, reads with similar stretches of base calls are locally clustered. Forward and reverse reads are paired, creating contiguous sequences. These contiguous sequences are aligned back to the reference genome for variant identification. The paired end information is used to resolve ambiguous alignments. Genomic data can be securely transferred, stored, analyzed, and shared in BaseSpace Sequence Hub. Discover the possibilities of next-generation sequencing. La siguiente plataforma de segunda generación que estudiaremos es la plataforma Ion Torrent desarrollada por Thermo Fisher en 2010. Es similar a la Illumina. Se deben extraer la muestra de ADN, fragmentar, colocar adaptadores, ¿sí? y después unir esos fragmentos a través de esos adaptadores en nanoesferas o bits. La amplificación se realiza en estas nanoesferas por PCR en emulsión. A cada bit se une un solo fragmento. Las bits después se colocan en nanopocillos o wells y se procede a la reacción de secuenciación. Los wells toman contacto con un nucleótido por vez, ya sea adeninas, timinas, citosinas o guanosinas. El sistema de detección del nucleótido incorporado se basa en detectar el protón que se libera en la reacción de polimerización. Cuando se libera el protón es sensado como un cambio de pH en el nanowell y es registrado ese cambio de pH. Después de la adición de cada nucleótido hay un paso de lavado y se agrega el próximo. La señal es proporcional a la cantidad de nucleótidos incorporados. Este sistema comete errores cuando se secuencian homopolímeros de más de 4 bases iguales. A continuación, observaremos un video que describe esta plataforma de secuenciación.
Ion Torrent technology takes an entirely new approach to sequencing, making it faster, simpler, and more affordable than ever before. Unlike other sequencing technologies, Ion Torrent systems sequence DNA using a semiconductor chip, similar to the chip found in your digital camera. While the chip in your camera has a sensing layer covered with millions of pixels that translate light into digital information, an Ion chip has millions of wells covering those pixels. These wells capture chemical information from DNA sequencing and translate it into digital information, or base calls. The sequencing process starts when a sample of DNA is cut up into millions of fragments. Each fragment then attaches to its own bead and is copied until it covers the bead. This automated process covers millions of beads with millions of different fragments. These beads then flow across the chip, each depositing into a well. Then the chip is flooded with one of the 4 DNA nucleotides. Whenever a nucleotide is incorporated into a single strand of DNA, a hydrogen ion is released. This is how the Ion Torrent system sequences DNA, by reading this chemical change directly on the chip. The hydrogen ion changes the pH of the solution in the well. An ion-sensitive layer beneath the well measures that change in pH and converts it to voltage. This voltage change is recorded, indicating that the nucleotide was incorporated and the base was called. In essence, each well works as the world's smallest pH meter. The process is repeated every 15 seconds with a different nucleotide washing over the chip. For example, cytosine. A polymerase incorporates the C nucleotide in the DNA strand if a complementary G molecule is present. If the nucleotide is not complementary to the next base, no ion is released, no voltage change is recorded, and no base is called. If there are 2 identical bases next to each other, 2 nucleotides are incorporated, the voltage doubles, and the chip records 2 bases called. This process happens simultaneously in millions of wells. So regardless of whether you're using a chip with 1 million wells or 1 billion, the sequencing process takes only a few hours, a fraction of the time that it would take for traditional light-based sequencers. This process is also massively scalable. In just 2 years, chip output has increased 1,000-fold, with potential to increase even more in the future. By combining a simple chemical process with proven semiconductor technology, Ion Torrent systems simplify sequencing, making it faster, more scalable, and more accessible. En esta diapositiva se comparan las plataformas NGC de segunda generación que vimos. Recuerden que las bibliotecas se amplifican in situ siempre en una superficie sólida que puede ser o una nanosfera o en la celda de flujo. Luego de esa amplificación, en el ion proton o ion torrent se depositan cada nanosfera en un soporte de cristal donde se secuencia. En Illumina se secuencian directamente en esa celda de flujo. Las reacciones de secuenciación se realizan en miles de secuencias a la vez para aumentar la sensibilidad de la detección de la base incorporada.